Grabar. Sí, estamos grabando. Segunda parte del día 4 de noviembre. Fallo Clarín del año 2012. Adelante, Mauro, Joana, todos ustedes. Yo y Joana. Bueno, ahora sí vamos a hablar del caso Clarín, que como dijo el profe fue en el año 2012. Bueno, vamos a contar los hechos. Bueno, la Sala 1, Civil y Comercial Federal, había hecho lugar a un planteo del Grupo Clarín y extendió la vigencia de la medida cautelar que suspendió la aplicación de lo establecido en el artículo 161 de la Ley de Medios, llamada cláusula de desinversión para sus empresas hasta que la justicia de primera instancia dicte una sentencia de fondo que todavía era un trámite que estaba de hace 3 años. Desinversión. Desinversión, sí. Joana. Bueno, el Estado Nacional, por medio de la Jefatura de Gabinete, apela haciendo uso de recurso extraordinario por salto de instancia, basándose en el artículo 257 bis iter de la Ley 26.790. Esta medida pide la intervención de la Corte en la causa, lo que significa la suspensión inmediata de lo resuelto anteriormente. Mauro. Y bueno, profe, ahí se me escucha. Profe, fue un fallo corto y estuvimos analizando con Joana que encontramos el Golding en el considerando 4 y 5, si me corrige Joana. Holding. Holding. El Golding. Holding. Con H, J. Holding. Bueno, los encontramos en el considerando 4 y 5, y por lo que habíamos puesto era que en el considerando 4 y 5 dice que son susceptibles de ser apelados por la vía de recurso extraordinario por salto de distancia las sentencias definitivas de primera instancia, las resoluciones equiparables a ellas en sus efectos y aquellas dictadas a título de medidas cautelares. Después, que la Corte Suprema, según el artículo 257 bis del Código Procesal y Civil y Comercial de la Nación, le niega al Poder Ejecutivo el recurso por salto de distancia ante estas situaciones federales de gravedad institucional, porque este recurso solamente procede ante sentencias de primera instancia y no existía una sentencia definitiva de primera instancia en el caso Clarín. ¿Joana? Por esto mismo, se declara inadmisible recurso extraordinario por salto de distancia. Esa es la sentencia. Momento. Entonces, tenemos 3 alternativas en las cuales es viable un recurso de salto de distancia, un recurso extraordinario por salto de distancia. ¿Cuáles son las 3 alternativas que le trae la 26790? ¿La Corte habilita la instancia con alcances estrictos y de manera excepcional? No, considerando 2. Esto es un tema de derecho procesal constitucional. ¿Sí? Ya lo van a ver a fondo en alguna materia, pero ahora más o menos tenemos que entender el sentido. ¿Qué dice considerando 2? Dice que el 4 de diciembre de 2012 fue publicado la Ley 26.790 que incorporó los artículos 257 bis y ter al código mencionado. De acuerdo a dicho texto, solo serán susceptibles de ser apelados. ¿Qué quiere decir bis y ter? El ter era algo como siguiente, puede ser. No. Mirá cómo te miro. Cuando yo reformo una ley y quiero introducir algún artículo y no quiero cambiar toda la numeración que sigue, un recurso que tengo
es eso. Ponerle al artículo que sigue, en lugar del 52 y al siguiente 53, le puedo poner 52 bis, y al que le sigue 52 ter, y al que le sigue 52 quater, y así puedo continuar. ¿Sí? Es una variante en la numeración, es como meter en el medio un articulito. ¿Vieron el 14 bis de nuestra Constitución? Sí. ¿Qué dice el 14 bis? ¿De qué habla? Sayuri dice son agregados a un artículo, son nuevos artículos. ¿Qué dice el 14 bis? Rápido, ¿de qué habla el 14 bis? ¿Hicieron Constitución a ustedes? El 14 Derechos del trabajador, profesor. Bien, excelente. Derecho del trabajador. ¿De dónde surge el 14 bis? No se te escucha, Mauro. No, que como dijo la compañera del derecho del trabajador, las vacaciones pagas, eso nomás dije. Seguridad social, etc. ¿De dónde sale el 14 bis? ¿De la reforma del 94? No. No. De la Constitución del 49, dice Alfredo. 9, Bien. sí, Bien. estaba en la Pero- Constitución Social. ¿La Constitución del 49 tenía el 14 bis? No, profe, tenía el 14 y se lo agrega como 14 bis en la nueva Constitución. Bien, María Cristina. En realidad la Constitución peronista del 49 tenía muchos artículos, es más, muchos capítulos con artículos muy desagregados, donde introducía todo esto que es como el constitucionalismo social, ¿sí? La cuestión social, los derechos del trabajador, de los sindicatos, etcétera, todo eso, bien desagregado. Que trae nuevos derechos, obviamente. Esa Constitución es dejada sin efecto por una proclama militar en el año 57, que lo que hace es decir, listo, esta Constitución no es válida, ya se dictó mal, volvemos a la Constitución histórica. Pero, como había una realidad subyacente que no se podía negar, todos esos derechos tenían que quedar. Entonces, ¿cómo meten esos derechos en una Constitución vieja? O los metés y renumerás todo, o hicieron eso. Lo metieron en el medio tipo sanguchito. Crearon el 14 bis. Pasaron del 14 al 15, metieron en el medio y todo lo que sigue después quedó igual que la Constitución histórica. Eso se llama 14 bis. Y todo lo que ustedes van a encontrar en ese 14 bis van a ser solo los títulos de lo que estaba en la Constitución del 49. Lo único que hicieron es, bueno, decía, de derechos del trabajo, propiedad y justicia social, no sé qué, bueno, y después 10 artículos, sacaron los 10 artículos y dejaron el título. Vamos al capítulo siguiente. Derecho del trabajador, la familia, seguridad social, dejaron ese. Entonces van a ver el 14 bis, que es como una enumeración de derechos. No se explican, no se amplía, nada. Es como la concesión mínima que se hizo. ¿Se entiende cómo fue la arquitectura normativa? ¿Por qué se llama 14 bis? Entonces, quien les diga, se volvió a la Constitución del 53, histórica, 53-60, no es estrictamente así. Es una nueva Constitución porque tiene un nuevo artículo. Es un nuevo texto constitucional. Se modificó la Constitución, no es que solo se volvió. Si solo se hubiera vuelto, no habría existido ese 14 bis. Todo esto porque Mauro le diste bis y ter. Bueno, cierro paréntesis. Bueno, entonces, como dijo Joana, que la Corte resuelve, que es sin precedente este per saltum que se presentó, porque el caso ya estaba en primera instancia y... No, el caso debe hacerse... Te corté. Sí. Estábamos leyendo y considerando dos. Entonces dice, se incorporaron por el 157 bis y ter, ¿qué es lo que se incorporó? Sí. Estabas leyendo. Sí. Bueno, me había quedado en el considerando 2, dice que de acuerdo a dicho texto eran susceptibles de ser apelados por la vía de recurso extraordinario por salto de distancia. Las sentencias definitivas de primera instancia Stop. las resultan equiparables a ellas. Stop. 1. Sentencias definitivas de primera instancia. Un juez. Un juez dicta sentencia definitiva y se notifica a las partes y queda firme.
2. Mauro. Las resoluciones equiparables a ellas. En sus efectos. La Es resolu- decir, que tiene efecto de sentencia definitiva aunque no lo sea. No me voy a meter ahora ahí, pero quédense con esa idea. Es como algo similar. Son interlocutorias, pero que tienen los mismos efectos. ¿Y la tercera? La tercera, Aquellas gravedad. dictadas a título de medida cautelar. Medidas cautelares. Bien, de sentencia dictada. Todo eso hace a que el concepto de fondo es si actúa el superior tribunal o no. El superior tribunal de la causa, que recuerden es el requisito para ir al recurso, unos requisitos para ir al recurso extraordinario. Pero acá va a haber salto de instancia. Si yo consigo esas 3 cosas, voy por salto de instancia a la corte. ¿Qué es lo que estoy saltando? ¿A quién me salteo? Erika, ¿cuáles son las 3 alternativas? Esa, sentencia definitiva a primera instancia, equiparables o medidas cautelares. Las segundas son equiparables a sentencia definitiva. ¿A quién estoy salteando? ¿A quién le hago el jumping? A la Cámara de Apelaciones. Bien, bien, Joy. Muy bien. Entonces, ¿qué más dice considerando 3 en adelante? Ana, ¿lo querés leer vos? Es que no tengo el fallo acá. Ah, listo, listo. Bueno, ¿Cómo que está Lo leo dando acá, una clase y no tiene el fallo? Se me traspapeló. La voy a mandar caminando a Luján. ahí lo leo. Considerando 3, Sí. que la Perdón, finalidad de este recurso, según surge del propio texto de la ley, es prescindir el recaudo del Tribunal Superior en aquellas causas de competencia federal, en las que se acredite que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional. Stop. Cuya solu- Vamos de a poquito. Estoy salteando el superior tribunal de la causa. Era un requisito para el recurso extraordinario, ya lo vimos. Tiene que ser competencia federal. ¿Sí? Recuerden que ese sí es un requisito ineludible, que haya competencia federal. Recuerden que esté en cuestión algún artículo de la Constitución en su interpretación o que hayan dado validez a un artículo, una norma provincial en contra de una norma federal. Recuerdan artículo 14, ley 48. Bien, ¿qué más? Bueno, cuya solución definitiva y expedita sea necesaria y que el recurso constituye el único remedio eficaz para la protección del derecho federal, comprometido a los fines de evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior. Bien, cuando ustedes van al artículo, siempre me olvido el número, de la Corte 43, sobre amparo, van a encontrar una expresión muy parecida. Dice, último medio judicial más idóneo contra todo acto, omisión de autoridades, en forma de actual lesiones, restringe, con arbitrariedad y manifiesta derechos y garantías reconocidos por la Constitución, Entonces, es parecido a esto que está diciendo esta ley. Bien, ¿qué más dice el considerando 3? Que el recurrente invoca gravedad institucional para hacer la competencia. Stop. Pregunta del millón. ¿Quién es el recurrente? ¿Qué quiere decir ser recurrente? No. El que presenta el recurso. Bien. Yulisa, dice. Juli. No, profe, soy Levicoy Marcela, pero mi hija utiliza el Zoom y no me dio Bien. la oportunidad de cambiar el Zoom. Bien, Marcela. Vos decís, el que presenta qué recurso. Y normalmente, bueno, estaba hablando con mis hijas, pero es o el recurso de reconsideración o recurso de recusación. Bien, y en Alguno este de caso, ¿cuál es? Sería Clarín, profe. Clarín presentó la medida cautelar. ¿La concedieron o no se la concedieron? Yo y Mauro. En primera instancia, ¿se la concedieron o no se la concedieron?
La causa en favor de la actora. Sí, se la concedieron. O estoy leyendo mal. Mirá cómo te miro. Perdón. No. No se la concedieron. Ahí Porque está el todavía no punto. tuvo el... Claro. Ahí está el punto. Y Pero el recurrente sería el Estado, que fue el que bien, interpuso el recurso bien. extraordinario. Tiene aprobada la materia, física 4. El recurrente es el Estado Nacional. Entonces, ¿qué le dice la Corte al Estado Nacional, Poder Ejecutivo? Que estaba bregando ahí contra Clarín para que cumpla la ley. ¿Qué le dice? Estabas leyendo ahí, Mauro, te corté. Bueno, me había quedado que el recurrente invocó gravedad institucional para acceder a la competencia extraordinaria de esta Corte, a la que se configura en razón de la supuesta contradicción entre lo resuelto por este tribunal en decisiones anteriores adoptadas en la causa y la extensión de la medida cautelar dispuesta por la Cámara. Bien, eso es lo que el recurrente alega, ¿sí? Ese es el agravio, ¿sí? Que invoca para ir a la Corte. Cuando dice el recurrente Estado Nacional, ¿quién es el que lleva adelante una causa por el Poder Ejecutivo? En el artículo 43 de amparo están poniendo en el chat. ¿Quién representa al Poder Ejecutivo? ¿Quién es el Poder Ejecutivo? El presi. Presidente de la Nación. Bien. ¿Por qué el presi? Pregunta de examen. ¿Por qué el presi? Porque él es la cabeza del Poder Ejecutivo. ¿Y por qué más? Porque es el soberano del Estado. Está bien, pero eso no me responde. ¿Por qué solo el presi? Porque la presidencia de la Argentina es unipersonal. Unipersonal, muy bien, Marcela, muy bien, Oriana. Porque el Poder Ejecutivo es unipersonal. Nosotros votamos una fórmula de presidente y vicepresidente, pero al momento de que es electo y que asume el vicepresidente o la vicepresidente, lo que fuere, presidenta, inmediatamente pasa al poder legislativo como cabeza del Senado. No conforma más el Ejecutivo. ¿No? En este caso siempre es así, la configuración institucional de los poderes. Y quien ejerce el Poder Ejecutivo es solo el presidente. Todos los que vienen abajo, jefe de gabinete, ministros, secretarios, etcétera, etcétera, ¿son qué? ¿Qué son del presidente? Voy a pedir renta como profesor de Derecho Constitucional, quiero que lo sepan. A ver si incremento mis ingresos. Auxiliares, sí, pero decirle auxiliares así es como algo más fuerte que auxiliares. Son su representante. ¿No? Ministros, ¿no? Vamos a leerlo. 99, vamos a leer el 99, a ver. Jefe de gabinete. Mate. No, pará. Esperen que lo tengo que encontrar. Mi hija me está molestando, quiero que lo sepan. Esperen que lo buscamos, así nos sacamos la duda. ¿Por qué no lo encuentro? Momento.
Uy, se me hizo una laguna. Podría ser en el considerando 9, en donde dice las atribuciones nombra y remueve a los embajadores, ministros. No, esto es a los ministros, pero los ministros propios. ¿Dónde está? ¿Donde dice ministros secretarios? No. ¿En dónde decís? En el artículo 100, pero no sé. Dice del jefe, el capítulo 4 dice del jefe de gabinete y demás ministros del Poder Ejecutivo. El artículo 100 dice el jefe de gabinete de ministros y los demás ministros secretarios. O el considerando 17 del artículo 99, donde puede pedir al jefe de gabinete y ministros y a los jefes de todos los ramos y departamentos de la administración por su conducta a los demás empleos. No, estoy buscando en la Constitución. Bueno, no encuentro, ya lo voy a encontrar. Cuando lo encuentre se los paso. ¿Vieron? Tarea para el hogar, buscar dónde dice. La palabra es... Bueno, no lo encuentro. Ya lo vamos a encontrar. La palabra es colaborador. Los ministros son colaboradores del presidente. ¿Sí? Ya va a aparecer. Bien. Te corte, Joy. Bien, entonces recapitulemos. La ley dice que tiene que haber sentencia definitiva. Esa es la clave. Sentencia definitiva. ¿Para qué? Para pedir un salto de instancia ante la Corte. Que saltea a la Cámara, tiene que haber cuestión federal, tiene que haber sentencia definitiva y ahí yo puedo ir. Acá le dice al recurrente que invoca gravedad institucional para el per saltum. Ese es otro requisito. Competencia federal, gravedad institucional para que la Corte se aboque a abocarse. ¿Con qué se escribe abocarse? ¿B corta o B larga? ¿B o B? ¿B corta o B corta. B larga? B corta. Para mí con B corta. Bueno, no tengo ni... Abocar. ¿B corta o B larga? ¿Qué quiere decir abocarse con B corta? ¿Qué quiere decir abocarse con B larga? Que se dedique, bien, dedicarse a algo, yo me dedico a hacer algo, ¿con qué se escribe? ¿De corta o de larga? V, ¿vieron? Los españoles llaman V. VBA, francés, ¿vieron que dicen así? La V. Bien, con B corta, abocarse con B corta, ¿están seguros? ¿Seguras? Bien, tarea para el hogar. Abocarse con B larga, si no me equivoco, es dedicarse a algo. Todos nos abocamos a alguna tarea. ¿Sí? Pero abocarse con B corta tiene un significado muy preciso, jurídico, ¿sí? De derecho administrativo, si se quiere, o constitucional. ¿Qué es? Que una autoridad superior se inmiscuye en una tarea de un subordinado. No al revés, yo no me puedo abocar a una tarea que tiene mi jefe. Mi jefe sí me puede decir, dame esto que sos un inservible, lo voy a hacer yo. Eso es abocarse a algo. Y en este caso es la Corte que saltea una instancia y se aboca a una causa que está en primera instancia. Dice, bueno, ¿saben qué? Hay tanta gravedad institucional que voy a dejar a la Cámara de lado. Y me voy a abocar a esta resolución. ¿Se entendió la diferencia? Si no se entendió, vayan a la RAE. Bien. Considerando cuarto.
Mauro, Joy. ¿Lo digo yo? Dale. ¿Qué pasó, Mauro? Bueno, sigo yo. Que en ese mismo sentido, en los fundamentos del proyecto presentado por los senadores Fuentes, Fernández, Guinle, ¿será? Pichetto, Riofrío, Guinle, que en Mayan, paz descanse. Senador de Chubut. ¿Qué más? que fue aprobado como ley 26.790, se explicó que al ubicarnos en la competencia de apelación de la Corte, en el orden de las instancias federales, la alternativa posible es previo necesario del fallo de primera instancia judicial, el salto de la segunda, es decir, la Cámara Federal. Bien. ¿Qué más? El considerando 5 dice Gracias. que el presente recurso no ha sido interpuesto contra una decisión dictada por un juez de primera instancia. Ello determina su improcedencia al no adecuarse el recaudo exigido por el legislador para que sea viable el recurso extraordinario por salto de instancia. Bien. Joy. Joana. Con H. Doble N. No, sin doble N. Sin doble N. Con una N. ¿Me explicás ese considerando 5? ¿No se explicás? Dice que el recurso no ha sido interpuesto contra una decisión dictada por un juez de primera instancia, por eso es imprecedente. Y uno de los requisitos que dice en la ley 26.790 es que debe ser interpuesta contra un dictamen de un juez de primera instancia dentro de los 10 días de la sentencia que se va a impugnar. Bien. Eso quiere decir que el juez de primera instancia, que había entendido en la medida cautelar, ¿sí? En la demanda, en la medida cautelar, ¿se había expedido o no se había expedido? No se expidió. No se expidió. O sea, había una causa donde el Estado Nacional fue notificado, lo tenía que resolver un juez. Como ustedes dijeron al principio, dijeron, no, ese es el juez amigo, entonces yo no voy a esperar que me resuelva a mí, Estado Nacional, un juez que está de la otra parte. Entonces, en lugar de recusar al juez, o junto con la recusación del juez, lo que hace el Estado es ir a la Corte Suprema. ¿Puede ir el Poder Ejecutivo, alias el Estado Nacional, en competencia originaria a la Corte? ¡Ajá! Digo, como el agente 86. Profe, ¿cuál era la pregunta? Perdón. La pregunta es, ¿puede ir el Poder Ejecutivo, Estado Nacional, Estado Federal, en competencia originaria a la Corte? Sí. No está nombrado en el artículo 117. Entonces, no se puede, porque el artículo 117 enumera taxativamente los casos. muy bien, Sayuri. Aprobaste la materia didáctica de educación superior. Bien, exactamente. ¿Cuándo podía el Estado Nacional presentar un recurso ante la Corte? Por apelación. ¿Qué tipo de recurso por apelación? Y ir a la primera instancia de un... ¿El recurso ordinario no es, profe? ¿Quién dijo? ¿Recurso ordinario? Recurso ordinario, bien. ¿Y qué necesito para que ese recurso ordinario por apelación proceda ante la Corte? Claro. Vimos la clase pasada. Barreto y compañía. Procede. ¿Qué necesita, Diego? ¿Qué requisitos? Que una de las partes sea el Estado. Sí. Que tenga un monto mínimo. Sí. Y tiene que haber una sentencia definitiva. ¿De quién? De una cámara anterior.
Bien, ahí está el punto. ¿Era este el caso? Aquí. No. No teníamos No, no ni de primera instancia teníamos. Con lo cual, olvídate del ROA. ¿Sí? Presentaron un REX, un extraordinario, no un ordinario. Ahora, el Estado, el Poder Ejecutivo, fue directo a la Corte, no en competencia originaria, sino por apelación, por salto de instancia, cuando ni siquiera había tenido una sentencia de primera instancia. Es como muy ansioso, ¿no? El muchacho. Bien. O la muchacha. Fueron directo a la Corte, ni esperaron al juez. Dijeron, nada más, que me lo resuelva el máximo tiempo. Bien. Entonces, ¿qué le dice? Ahí en el considerando 5, te estábamos preguntando, Joy. Que determina sin precedencia al no adecuarse con los recaudos exigidos por el legislador para que sea viable el recurso extraordinario por salto de distancia. Bien. ¿Cuál es el recaudo que falta? El que esté interpuesto contra una sentencia de un juez de primera instancia. Bien. ¿Qué dice considerando 6? Que por lo demás, por provenir de la sentencia recurrida del Superior Tribunal de la causa, perdón, Bien. Existen en el ordenamiento procesal un remedio eficaz para la protección del derecho federal comprometido, que fue establecido por el Congreso en el año 1863, consistente en la vía de recurso extraordinario federal en las condiciones previstas para su admisibilidad en el artículo 14 de la Ley 48. Por este medio, el recurrente podrá formular las objeciones que estime pertinentes. Bien, entonces, ¿a dónde lo mandan al Poder Ejecutivo? Me mató. ¿Qué le dice? ¿Qué Lo tiene manda. que hacer? Tiene que ir a interponer en primera instancia, a interponer impulsar la causa. Bien, bien, Nati. Pero para eso, ¿qué tiene que esperar? ¿La decisión de la Corte? No, la resolución del primer juez. Claro, primero tenés que esperar al primer juez. Después tendrías que esperar ¿a quién? Para ir por el extraordinario. Nati, ¿a quién tendrías que esperar para ir por el extraordinario? Tenía que presentar nuevamente si hubiera... Ay, no me acuerdo, pero sé que llevaba un proceso de 2 pasos, si te lo aceptaban o no te lo aceptaban. Bueno, ¿y el segundo paso cuál es? Claro, ahí. Si es admisible, se procede al recurso extraordinario y si no es admisible, puedes hacer un recurso de queja. Está bien, pero ¿ante quién? ¿Ante quién se presenta el recurso extraordinario? Entre la Cámara. Ante la Cámara. Ante la Cámara. Eso es lo regular. Primera instancia, segunda instancia, y ahí le presento el extraordinario y si me lo rechaza voy en queja. Y ahí llego por recurso extraordinario a la Corte, cumpliendo muchos recaudos. En todo caso acá, como hay gravedad institucional, si el Estado, el Poder Ejecutivo lo puede justificar, ahí hago el jumping jack, ¿no? Salto a la segunda instancia. Pero lo que es ineludible es que el juez de primera instancia tiene que haber fallado. ¿Sí? Sentencia definitiva o asimilable. Entonces, acá es lo que está faltando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la resolución, Joy o Mauro? Por ello se declara inadmisible el recurso extraordinario por salto de instancia, por mantenerse las circunstancias que dieron lugar a las medidas adoptadas el pasado 27 de noviembre. Primero, momento. 1. Declara inadmisible el salto de instancia, el recurso extraordinario por salto de instancia. Con lo cual le dice al Poder Ejecutivo, vení más tarde.
Vení cuando hayas cumplido todo esto. ¿Y qué más dice? 2. Por mantenerse las circunstancias que dieron lugar a las medidas adoptadas el pasado 27 de noviembre. Sigo. Se dispone la habilitación del día y la hora de la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial para la realización de todos los actos procesales correspondientes a esta causa, atinentes a la